chisme político. Para todos los que nos están escuchando, este tema lo vamos a tratar de la forma más objetiva posible, la más responsable posible y también lo menos formal que se pueda, porque van a empezar a escuchar durante estas semanas una serie de reportajes sobre lo que vamos a hablar y pues van a ser desde muy casuales hasta muy estirados y todos sin, bueno, no todos, pero sí la mayoría con cierta agenda detrás, ¿no? Tanto a favor como en contra. Y aquí la intención, Isma, es que hagamos una recapitulación de qué es, o qué fue más bien, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue para México? Yo, si me preguntaran, ¿cómo definirías en una palabra o en una frase corta la presidencia de Andrés Manuel, que ya va a acabar pronto en un mes prácticamente? Yo diría que fue trascendental. O sea, yo lo describiría como un cambio. O sea, realmente él hizo un cambio, como lo prometió. Obviamente, obviamente todos los presidentes tienen cierta influencia, ¿no? Obviamente tienen una gran influencia en su país. Sin embargo, pues hay presidentas que tienen más o menos influencia. Y en este caso, él en específico tuvo una influencia bastante importante, de verdad un parteaguas en la historia política de México, con connotaciones tanto negativas, claro, como positivas también. Y pues yo lo describiría así, digo, antes como que de darle vuelo a la hilacha. ¿Tú cómo lo describirías en una frase o en una palabra, pues, su presidencia? Híjole, está complicado. Está difícil, está complicado, ¿no? Porque al final yo creo que podría decir que es contrastante, polarizante, de algunos claroscuros, de cosas muy brillantes, de otras cosas que no quedaron muy claras, opacas, dependiendo de a quién le preguntes y dependiendo qué quieras que te contesten. Yo lo diría así, y eso solamente se hace cuando hay un gobierno, o en este caso un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que levanta las pasiones al ser un líder carismático y popular. Yo creo que no habíamos visto a un presidente más cercano a la gente en el sentido estricto de la comunicación que sostuvo con la gente en lo general, con sus recorridos, con su estilo personal de gobernar, como dicen por ahí, muy pegado a la tierra, muy diferente a como estábamos acostumbrados, pues desde quién sabe cuántas décadas y sexenios, en cuestión de ver a los políticos como algo inalcanzable, una suerte de casta superior en el país, que no se les podía ver, no se les podía tampoco recriminar nada abiertamente. Andrés Manuel López Obrador, en mi opinión, ha sido el presidente más ofendido que ha existido en el país. Desde nunca. Más ofendido. Ya, o sea, que lo ofenden. Sí, es el presidente que ha sido más objeto de ofensas como ningún otro, y creo que eso además se suma a una cargada mediática que es evidente. También si alguien dice no es cierto, a todos se les midió con la misma vara, sería totalmente falso decir algo así. La verdad es que faltarían a la razón. Sí hubo totalmente una cargada mediática, porque evidentemente también los poderes de los medios de comunicación tienen sus propios intereses. Y más allá de que si por qué están bien o mal esos poderes, o Andrés Manuel López Obrador fue un excelente o peor presidente, o sea, otra vez esos contrastes siento que son insuficientes a la hora de hacer un análisis tratando de ser lo más objetivos posible. Creo que para poder realizar un análisis así hay que ver justamente los contrastes. Y creo que es muy bueno porque Andrés Manuel nos ofreció ese cambio de rumbo, si lo queremos ver así, ese cambio de estilo de gobernar, tanto de forma personal como también en las estructuras institucionales que estuvieron al alcance de su poder para poder transformarlas, con sus asegúnes otra vez, ¿no?
pero tenemos muy buena tela de dónde cortar, es lo que yo diría, y va a ser muy fácil y muy fácil de detectar desde qué medio de comunicación y qué tipos de reportajes se van a hacer, porque aquí o va a haber reportajes muy dulces o va a haber reportajes totalmente catastróficos. Y entonces esta va a ser una oportunidad para nuestra audiencia, que normalmente a veces no se tiene la habilidad de leer entre líneas porque pues habría que especializarse demasiado o porque hay estas creencias también cognitivas, estos sesgos cognitivos que todos tenemos, que nos gusta mucho un comentarista, un opinador, un comunicólogo, un conductor, un locutor, y asumimos que porque es una persona que es agradable, que es una persona carismática, que es una persona que normalmente tiene las mismas ideas que nosotros tenemos, es decir, una cámara de eco que nos regresa esa sensación agradable de que nos confirma la realidad que nosotros también percibimos porque queremos verla, no porque sea la única que existe. Me parece que es una oportunidad de oro para ver quién está en qué esquina. Y yo creo que evidentemente en este sexenio, y esto es algo que me parece muy interesante, cada vez hay más comunicadores de base, por decirlo así, alternativos, desde YouTube, desde TikTok, desde Instagram, desde Facebook, desde Twitter, sobre todo, que es tan político y tan politizable esa red social, que... Muy grillero. Sí, muy grillero, y vamos a tener la oportunidad de ver que justamente el cambio en el formato de comunicación en México fue en este sexenio. En este sexenio vimos que comenzaron a surgir y a consolidarse canales de comunicación que no existían, o si existían eran muy incipientes en el sexenio pasado con Peña Nieto, y estaba muy cargada la balanza en cuestión del peso que tenían los medios de comunicación tradicionales, que se imagina nuestra audiencia el favorito que se les ocurra de toda la vida, en radio y televisión, cualquiera de las plataformas más poderosas, y empezó a haber un cambio, un contrapoder comunicacional, le diría yo, en cuestión de que empezaron a surgir nuevas voces, o ya estaban, pero se potenciaron desde las redes sociales, y la verdad es que hay una batalla ahí por las audiencias bastante clara, y también pues con ciertos intereses de un lado y del otro también, esto no exime que también haya intereses en ese tipo de nuevas voces, pero sí veo una voz más crítica en las redes sociales, desde mi perspectiva. Sí veo voces menos anquilosadas con el pasado, con lo tradicional, con el status quo de lo que nunca se movía. Y vemos más contestación, o sea, vemos voces contestatarias, vemos voces que incluso siendo afines a Andrés Manuel López Obrador se atreven a criticarlo y al movimiento, asumiéndose de izquierda, cosa que es muy raro porque no estamos acostumbrados a la autocrítica en México. La autocrítica en México como idiosincrasia del mexicano es nula o casi nula. Políticamente no era la tradición criticar, siendo tú un conductor de toda la vida, criticar al presidente en turno. Claro, pues un señalamiento, ¿no? Un algo que te hiciera ver que tienes una cierta legitimidad porque eres objetivo, pero honestamente, vamos a ser muy claros, nunca hubo un contrapeso por parte de medios de comunicación de los más pesados que no estuvieran realmente coaligados al poder. Excepciones siempre hubo un poco. Yo mencionaría por ahí La Jornada, por ejemplo, que tradicionalmente se asumió de izquierda y se sigue asumiendo de izquierda, que cubrió muy bien el tema del EZLN, cuando el zapatismo Aristegui era mucho más fuerte. Aristegui, que después también ya no gustó, ¿no? O sea, primero gustó y ya no en este sexenio. Críticas generales de repente de a gente que se le tomaba muy en cuenta al inicio del sexenio y después ya no. Entonces todo eso es muy curioso porque nos da mucho termómetro social, diría yo. Al final podríamos mencionar muchos episodios de lo que se vivió en este sexenio y lo vamos a mencionar algunos de los más relevantes en nuestra opinión, nuestro parecer. Pero creo que es interesante que tomemos en cuenta que hoy estamos más politizados que antes porque hay más comunicación política que nunca había existido en ningún otro sexenio, y en este floreció. La gente se ha politizado, la gente se ha polarizado, la gente
se pone a escuchar a uno o a dos o a tres youtubers, sean buenos, malos, peores o de mejor calidad. No importa, pero la gente está interesada en saber qué pasa, la gente está interesada en mentarle la madre a un político también. Antes simplemente era, pues no había una suerte de necesidad de poner atención. Y ahora hasta para poder entender los chistes locales, pues hay que ver un poquito las noticias, ¿no? Y yo creo que todo eso... Para los memes. La memisa, ¿no? O sea, se vienen los memes y pues tienes que más o menos entender. Ya agarraron a alguien de bajada, no importa de qué partido. Siempre le toca a alguien, ¿no? Y buena tarde. Pero entonces sí tenemos que ver como este proceso de la llegada de Andrés Manuel López Obrador como un catalizador, diría yo. Eso no quiere decir que para mejor o para peor, simplemente un catalizador, lo que significa en la química o en alguna otra área, significa que es un elemento que pone en marcha ciertas circunstancias, variables y que formula cambios por el simple hecho de haber ocupado el poder, en este caso Andrés Manuel López Obrador, con su visión personal de filosofía política, incluso, que nunca habíamos visto un presidente, digamos, que establecer tan claramente una filosofía política personal. Yo nunca había visto un presidente establecer paradigmas filosóficos, económicos, políticos, incluso sociales, culturales, en un atril como lo hizo Andrés Manuel López Obrador durante todo el sexenio, que va a terminar pues justamente este mes que va a iniciar de septiembre por concluir, ¿no? Ese ciclo de conferencias mañaneras en donde parecía que estaba dando clases y al mismo tiempo estaba terapiando a la gente y al mismo tiempo estaba informando sobre los avances del gobierno y rendiendo cuentas, que nunca habíamos visto a un presidente hacerlo de forma consecutiva, claro, toreando como un torero, porque pues también eso es un político y un presidente no deja de ser político, pero me refiero a estar expuesto de capa abierta a las malas y a las peores que le cayeran día tras día, y toreando unas y evadiendo otras. Pues claro, ese es el arte de la política también. Pero si te diste cuenta, Mau y nuestra audiencia, se requiere mucha habilidad para poderlo hacer. O sea, yo creo que pocos gobernadores, poca gente, incluso creo que Xóchitl Gálvez intentó hacer una suerte de contramañaneras, diría yo, durante la campaña que pues ocurrió, en donde justamente Claudia Sheinbaum obtuvo el gane, la victoria, y pues no aguantó. No sabemos si por cuestiones personales, no sabemos si porque fue demasiado la carga de trabajo. Obviamente son muy agotadoras las campañas, no importa quién las realice, la oposición, Morena, el Partido Verde, el PT, o sea, no importa. Quien está involucrado en una campaña sabe que es sumamente agotador. Y pues también es muy agotador, supongo yo, hacer mañaneras diario a cierta hora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final sí representa una tensión, ¿no? O sea, una tensión constante, un briefing o esta parte de que te digan, ¿sabes que esto se movió en la madrugada? Si quizá te lo preguntan. O sea, solamente la gente que ha estado en la política sabe que ese esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador, o esa estrategia, diría yo, más que esfuerzo, fue su gran apuesta, y pienso yo que fue la gran definición con la cual, como jugada de brillantez política, cualquier político se hubiera, pues ahora sí que se hubiera sacado la nota alta, ¿no? El 10, la estrellita en la frente, el trofeo, porque pues fue una genialidad. Ya lo había hecho en la Ciudad de México, pero nunca lo habíamos visto con tal nivel de proyección y alcance. Con el alcance mismo que llevó a esta sociedad mexicana a polarizarse durante 6 años, a politizarse durante 6 años, y para bien o para mal, está en una posición de puntos contrariados muy alcistas, muy, pues ahora sí que en esquinas muy separadas, muy diferentes, un grupo de la población y otro grupo de la población, y esta inversión, de alguna manera, de las cuestiones del poder, nos lleva a pensar que sí hubo una transformación en México, pues yo diría que intelectual, cultural, sociológica, económica. Hubo una nueva visión. Otra vez, todo esto no representa, o sea, un cambio no representa que todo es bueno, ¿no? Un cambio simplemente representa que todo se mueve. Y eso al final... que ya es diferente. Eso es lo que es un catalizador, ¿no? Y eso simplemente es una observación objetiva, es una observación concreta,
así como también podríamos decir que otros presidentes fueron sumamente importantes para momentos históricos del país y que sin esas decisiones, esos estilos personales de gobernar, no hubieran definido el futuro que hoy conocemos por historia, ¿no?, del pasado, que nos llevaría a lo que hoy es México. Pero en este caso, pues Andrés Manuel López Obrador, además, creo que ha sido el presidente más popular que ha existido también en la era reciente, al menos desde las mediciones. Y pues chocante, ¿no?, para mucha gente, porque es como, ¿cómo? Pero si es tan odiado. Pues sí, es que eso genera el carisma, en mi opinión. O sea, cuando alguien es carismático, va a haber choques de opinión. No hay más. No es Gandhi, ¿no? E incluso a Gandhi lo perseguían los ingleses. Entonces, yo creo que en ese sentido, Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia como el que más. O sea, totalmente. Igual que otros muchos presidentes. Pero en su caso, sí creo que nos va a faltar avanzar más sexenios para voltear atrás 12 años después, 18 años después, 20 y tantos años después, y decir qué efectos tuvieron las decisiones, la visión y el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Pues eso no lo podemos, nadie lo puede ver, nadie tiene una bola de cristal, pero sí podemos pensar que ocurrió un cisma, una fractura del sistema político en México. Ocurrió tanto que incluso ahorita la reforma judicial y lo que denominamos el Plan C, comúnmente en la jerga política, pues ahora sí que ya es el cambio de transformación que va a traer un movimiento tectónico de las placas de la política de aquí en adelante, si se prospera, si se llega a llevar a cabo como se tiene pensado. O sea, lo que vaya a resultar, pero esa idea, ese ariete que se vio operar desde la presidencia para hacerlo suceder en un primer intento, en un segundo intento, en un tercer intento, convocando a la gente a votar en masa, pues todo eso genera pues cambios profundos que apenas vamos a ver. Ni siquiera el puro cambio y lo que vayan a hacer esos cambios de reforma constitucional van a ser inmediatos, ¿no? O sea, los vamos a ver después de los años, y es ahí donde creo que todo el mundo está tenso. Honestamente, la oposición está muy tensa porque creo que entienden muy bien que el cambio es, no diría yo que definitivo, nada es definitivo en la vida, pero en la política hay momentos definitorios y definitivos. Y yo creo que de alguna manera el que Andrés Manuel haya llegado a la presidencia fue definitivo en el sentido de lo que fue el acabar con una etapa en México, políticamente hablando. Fue dar inicio a otra, y fue definitorio porque pues al final vemos las consecuencias después de 6 años, ¿no? Otra vez, para bien y para mal, y también para lo que cada quien considere que es bueno y malo, o mejor y peor. Y hay cosas muy concretas que son objetivas, que son medibles, y hay otras que son apreciaciones de opinión, que creo que vamos a dejar aquí muy claro qué es una cosa y qué es otra, para que también nuestra audiencia se vaya con esa tranquilidad. Así es. Sí, creo que dejaste una muy buena base, diste un gran contexto, y yo creo que todo esto que mencionaste, si lo pudiéramos juntar en unos lentes, por así decirlo, es con los lentes que hay que ver la recapitulación de todo lo que fue pues la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien ya se va. Vamos a retroceder un poquito, Isma, les voy a más o menos... Vamos a hacer un recap, ¿no? Aquí de lo que fue la presidencia un poquito. Hay que considerar todo lo que mencionó Isma, todo lo que tocó, porque es cierto. O sea, al final van a haber muchos análisis, algunos muy suaves, otros demasiado exagerados, y al final tenemos que ver lo que sucedió en estos 6 años de la forma más objetiva posible, por el bien de nosotros como mexicanos, mexicanas, mexicanes en sociedad, para pues tratar de ver y pues ahora sí que de evaluar las decisiones que va a hacer, pues ahora sí que nuestra próxima presidenta y quienes vengan después de ella. Entonces, AMLO, si retrocedemos un poquito en el tiempo, acuérdense que llega el 1 de diciembre de 2018, luego del sexenio de Peña Nieto, ¿ok? Un sexenio pues bastante controversial, bastante marcado primero por estas portadas de revista de que iba a salvar a México por fin del milagro económico, las reformas milagrosas, y de repente todo se fue
pues ahora sí que al carajo, Peña Nieto salió de la presidencia con una aprobación del 20%, Isma, 20%. Andrés Manuel López Obrador va a salir de su mandato con una aprobación del 60%. Es la más grande aprobación que ha tenido un presidente, al menos desde el 2000. Porque sabemos que pues antes de esto las aprobaciones, estas encuestas podían estar pues ahora sí que arregladas. A partir del 2000 es el presidente que oficialmente tiene más aprobación. Él llega a la presidencia con este proyecto de izquierda, supuestamente al que le bautizó la cuarta transformación, la 4T. Y él menciona, o en su filosofía del movimiento, pues que por un lado el país tuvo varias transformaciones, ¿no? La independencia, la reforma, donde participó Benito Juárez, y la revolución de 1910. Y esta cuarta transformación pues prometía renovar ahora sí que los cimientos de la sociedad mexicana. Ahora, a un mes de su sexenio, pues obviamente su gobierno tiene logros importantísimos, los cuales ahorita les voy a mencionar, pero también tiene cosas pues bastante criticables, ¿no? Como que no se han materializado pues muchos de los proyectos que había prometido al inicio, como tener el sistema de salud mexicano al estilo Dinamarca, como lo mencionó en algún momento, o sacar al ejército de las calles, que eso era pues demasiado ambicioso, y reducir los índices de violencia. Por otro lado, pues tampoco se esclareció, al menos al 100%, para los padres de familia, el caso de los 43 estudiantes, que fue obviamente una de las piedras más grandes en la presidencia de Peña Nieto. Entonces, pues, Andrés Manuel, a pesar de todo esto, sale con ese 60% que les digo, de aprobación. A pesar de que una buena parte del país lo tache de populista, de autoritario y demás, 60% de este país, de acuerdo con promedios de encuestas, consideran que fue un gran presidente. ¿Por qué? Porque su gran logro fue el tema de atacar a la injusticia social, y es la realidad. Un objetivo súper ambicioso en un país como México, que históricamente ha tenido pues altas tasas de pobreza, de desigualdad, y si bien, o sea, 6 años después, no es como que vemos así, digamos, un cambio de 360 grados, donde ya todos somos ricos, o mínimo clase media, no. Pero sí, muchos expertos objetivos, y de hecho de otros países, ni siquiera en México, coinciden en que la sociedad mexicana sí tuvo mejores ingresos durante este sexenio y sí han tenido mejores accesos a recursos. Por ejemplo, el gigantesco aumento del salario mínimo que impulsó, o sea, incrementó el salario prácticamente 120% sobre la inflación, ya en promedio durante el sexenio, Esto quiere, o sea, para que lo dimensionen, después de 35 años de estancamiento, de acuerdo con el CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, durante el sexenio de AMLO el poder adquisitivo real de la familia mexicana promedio aumentó más del doble. Y yo estoy hablando aquí de la familia mexicana promedio, o sea, la familia mexicana que está ganando ahorita unos 12,000 pesos al mes, más o menos. Entonces, ese círculo social, digamos, es la base de López Obrador, y es ahí la clave, porque por ahí hay un analista político, mujer política, que se llama Viri Ríos. Ella participa en la Escuela de Verano de Harvard. Ella tiene un trabajo pues importante ahí describiendo este efecto que tuvo Andrés Manuel López Obrador en sus bases, y ella dice, que su logro principal, su popularidad, se debe a eso, a que él atendió a sus bases. Casi como Donald Trump, en un sentido, ¿no? Donald Trump, cuando estuvo en la presidencia de Estados Unidos, él atendió a sus bases, a la gente que votó por él. Y es por eso que Donald Trump tiene pues todavía una posibilidad considerable de volver a ganar la presidencia. AMLO hizo lo mismo, y eso le garantizó la presidencia a su sucesora, Claudia Sheinbaum. Y además pues de la subida del salario mínimo, pues también estos beneficios como las becas, en fin, al final repercutieron y aumentaron pues el ingreso laboral, como les comentaba. Y es un cambio pues ahora sí que extraordinario en el bolsillo de los mexicanos. De hecho, se estima que 5 millones de personas salieron de la pobreza durante el sexenio. Este número, aunque parezca poco relativamente hablando, 5 millones de personas contra 130 millones que somos, esta es la reducción más importante en los últimos 16 años, de acuerdo a la misma comisión que les dije. En los últimos 16 años. Entonces, pues estas reformas
pues, laborales y sociales, obviamente le han dado ahora sí que un contexto económico favorecedor, ¿no? Es bien sabido que AMLO pues fue bastante populista, por así decirlo, bueno, no populista, bastante izquierdista, mejor dicho, en lo social, pero él se mantuvo conservador en lo económico. Su política al fin y al cabo fue capitalista, al menos la política económica, al 100%. México no se convirtió en Venezuela, no se convirtió ciertamente en un país comunista, como muchos auguraban y advertían. Ahora sí que se mantuvo el equilibrio económico, el macroeconómico, se mantuvieron las cuentas fiscales con relativa salud y la inversión extranjera pues llegó igual a niveles récord cuando muchos auguraban que no iba a ser así. El peso mexicano durante este año se fortaleció de manera considerable. Digo, a pesar de las últimas semanas que han repercutido algunos asuntos globales, pero aún así, si tú ves y comparas el peso con otras monedas de países emergentes, se ve bastante bien parado junto al real brasileño e incluso superándolo a ratos. Sin embargo, esto se sabe y es lo que critican sobre todo algunos expertos que les comentaba, es que esto no se fondeó de la nada, ¿no? Muchas de estas soluciones fueron a partir de que, o a costa de que se cerraron otros programas que eran importantes, ¿no? Por ejemplo, del que tanto se jactaba Xóchitl Gálvez en campaña, ¿no? Las escuelas de tiempo completo, las guarderías, el seguro popular. Todo esto que se desmanteló, todo este presupuesto que estaba ahí, pues ahora sí que se redirigió, se hizo una reingeniería del proceso para aventarlo, por así decirlo, a estos programas sociales. Entonces, pues, obviamente ahí le dio obviamente en la madre a quien tenía a lo mejor a sus hijos en estas escuelas de tiempo completo, o a quien tenía seguro popular y que ahorita pues está quejando de que como tal no hay surtido efectivo de medicinas en lo que fue el que denominaban INSABI. Entonces, pues es como un claroscuro, ¿no? Muy importante aquí. Antes de pasar como pues ahora sí que al discurso o al análisis de lo que fue López Obrador en discurso, no sé si tú tengas como algún comentario de estos claroscuros que les planteo, al menos en parte económica, de lo bueno, lo grande que hizo y también las cosas que quedó un poquito a deber. Sí, yo creo que es muy, muy interesante analizar a Andrés Manuel López Obrador como personaje porque te da mucho del contexto en el cual México está hoy socialmente hablando. Y es que me parece que a lo largo de 6 años fue suficiente para sembrar semillas de revolución mental. ¿Y a qué voy? Y social. Tú ves a la gente que muy probablemente hace 6 años no opinaba de política otra vez. Y 6 años después te puede decir qué dijo el presidente de la República ayer en la noche. O cuál es la controversia que se ha movido en la semana. Se ha democratizado la política como algo que pertenecía a las clases altas, tanto en su análisis como en su ejecución y operación. Hacer una cuestión común, de los comunes, de los plebeyos, como diría Noroña, y ahorita quiero citarlo para dar ese entendimiento del cómo ocurrió este cambio, porque es muy fuerte la declaración en el sentido de lo que enmarca, recordando que Fernández Noroña, contra todo pronóstico, creo que hasta los de Morena se sorprendieron. Me parece que quedó creo que en tercer lugar, no estoy muy seguro en la contienda, ¿no? Algo así, tercer, cuarto lugar. El chiste es de que... sí, quedó en tercer lugar. Ajá, el chiste es de que le ganó a perfiles que estaban mucho más políticamente hablando, consolidados, con trayectorias mucho más, pues caciquiles, si lo queremos ver así, con unas grandes bases de operadores, de larga data ahora sí, con grandes participaciones en diferentes puestos de mucha proyección a lo largo de estas carreras en los últimos años, en las últimas 2 décadas. Y digamos que es un fenómeno porque sí es alguien que incluso dejó de estar en la política porque no fue elegido nuevamente hace como 10 años, algo así entiendo de su historia de carrera y política. Y estuvo un tiempo sin ejercer la política como puesto, ¿no? Como en un ingreso, y se dedicó a hacer lo que dice él que siempre ha hecho, que es labor comunitaria y social, ¿no? Entonces algo así como, no sé si tal cual, pero un estilo Bernie Sanders, por decirlo así,
también en su discurso, en su ideología, pues de alguna manera un tanto, pues, ¿cómo te diré? Radical. Me parece que es de lo más radical que presenta. Recordemos, no está en Morena, está alineado al PT, pero tampoco milita con el PT, ni con Morena. O sea, es un independiente en cuestión del estatuto. Pues digamos que yo no sé hasta dónde es, no sé si un comodín, es más bien un autónomo. Un autónomo en la izquierda significa alguien que tiene su propia concepción, que no le gusta estar yendo y viniendo, movido de alguna u otra manera solo por los intereses políticos, sino que se aferra a una ideología que tiene sedimentada. Esto no lo hace ni mejor ni peor, pero sí lo hace, entre comillas, un radical puro. Un purista de la ideología de izquierda, que ha ido acumulando ideas, ha ido acumulando posturas de lecturas de otros personajes tradicionalmente humanistas, de izquierda, etcétera, crítico del capitalismo salvaje. Y ahí va la frase, porque me parece que es muy potente. Dice: yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Lo acaba de designar Claudia Sheinbaum. Me parece que ayer rompió la noticia en la dimensión pública. Y dice: pues que se oiga bien y que se oiga lejos, es la hora del pueblo, y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos, y así será en los años por venir. Y órale, me parece que tiene mucho poder esa frase. Puede que en los círculos de opinión, intelectuales, políticos, de derechas, de extrema derechas, que claro que los hay en México, y pues digamos que los más tibios, por decirlo así también, del centro derecha o del centro izquierda, y por tibios no quiero referirme a una cuestión despectiva, sino que son los más moderados, los más templados, pues que incluso a ellos les podría llamar la atención que esto suena como a revolución, ¿no? Y ya me imagino a la derecha, y más para la derecha todavía, deben de estar sonando las alarmas pero fuerte, y sobre todo porque siendo este personaje tan estridente, tan pues de alguna manera es un personaje que acapara la atención de mucha gente. Y yo les comento, pues también yo tengo ahí mi cuenta de TikTok, igual que Mau. Yo apenas empecé hace un par de meses, pero no sabes la cantidad de gente que apoya al señor Fernández Noroña. Más allá de que si cae bien sobre a la todo gente, nuevas generaciones, que si no cae bien a la gente, a muchos y así, pero es muy carismático también. Es muy carismático. Y al parecer es una prueba también de que sí ha habido un cambio político, porque yo creo que hace apenas el sexenio pasado, o hace dos, muy difícil que un perfil así de estridente, de protagónico, ahora sí que de cercanía al pueblo, cómo habla también, no es alguien que oculte que viene también de las clases menos favorecidas, que se movió en ese, pues digamos, ecosistema social que muy poca gente conoce desde la política. Le ha permitido conectar muy bien con las grandes mayorías, porque la realidad es que México está compuesta de esas grandes mayorías. Todos somos realmente más clases bajas que clases medias altas. ¿Por qué? Sí. Porque al final de cuentas la desigualdad es demasiada en México. Las distancias se han ensanchado tremendamente en las últimas décadas, promovidas también por políticas públicas, que esto también es objetivo, mucho más agresivas en el tema económico, apostando por un globalismo que no terminó de consolidar resultados que, según él mismo, iban a estrechar esa brecha, y al contrario se ensanchó la brecha de desigualdad. Y entonces hubo una suerte de apagón de ese romance que se tenía con lo que se llama neoliberalismo, o estas políticas públicas de mayor dinamismo global, interdependiente, de balanzas comerciales, de análisis macroeconómico para ver cómo la gente
un día, si el rico gana 100 pesos, le van a llegar 50 centavos y mientras le sigan llegando, un día van a ser 70 centavos y luego van a ser 2 pesos después de décadas. Y entonces te das cuenta que el rico ahora, más bien después de 10 años, tiene 1000 pesos más de lo con los 100 que empezó. Y la persona menos favorecida no le llegaron los 50, ahora tiene 10 centavos, güey. Y eso es la tesis prácticamente con la cual Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, gobernó y ha gobernado durante este sexenio, que es, por un lado, la espada moral, la espada con la cual ha medido y ha mantenido a raya a sus detractores, desde el púlpito de la moral, del poder moral, que muy pocas veces ha sido ejercido en México. Yo diría que es la primera vez que un político se atreve a ejercitar la espada moral para contraatacar a sus adversarios y dejarlos en la lona. Esto no hace de Andrés Manuel, evidentemente no me refiero a que es un ser humano perfecto o que es un presidente perfecto. Me refiero a que hay varias capacidades de poder, hay varios tipos de poder, hay el poder político, el poder económico, el poder intelectual. Esto aunado, por ejemplo, a lo que es el capital cultural, que es una forma de poder también, según Bourdieu. Y esto representa una suerte de capacidades de poder hacer funcionar el mundo desde tu agencia, desde tu forma de hacer política, de hacer economía. Es decir, pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos visto jóvenes que quizá no tienen tanta lana desde sus casas, adquieren un cierto capital cultural a través de irse moviendo en los escalones hacia arriba, con universidades de buen nombre, con oportunidades que han podido agarrar pues precisamente por becas, son movidos, aprenden otro idioma, de repente encuentran una oportunidad y ese capital cultural, esas formas de poder saber tratar en ciertos niveles a la gente, les abre puertas. Eso es una forma de poder. Hay un poder económico aplastante que el simple hecho de que nazcas rico ya prácticamente, aunque seas literalmente alguien poco hábil o poco inteligente o poco astuto, te va a asegurar que vayas a ser rico el resto de tus días. Es el poder económico. El poder pues social es el poder de convocatoria. Y digamos que Andrés Manuel López Obrador pues no es rico, nunca lo fue. Últimamente pues evidentemente con que ha escrito libros, de ahí le ingresaba cierto dinero. Sabemos que él tuvo que pedir lana para financiar sus campañas, una larga campaña diría yo, algo así como la larga marcha de la sal de Gandhi, pero de Andrés Manuel López Obrador, a ver cómo le ponen los que sí firman con pluma en el Universal o en La Jornada o en el Reforma, que hagan un comparativo entre cómo la marcha de la sal de Gandhi para convocar a su pueblo para ahora sí que extirpar, ¿no?, la colonia británica, extirparse de lo que era la corona británica y dejar de ser colonia. Andrés Manuel hizo una suerte de peregrinación, de recorrido, de consolidación de su poder de base, de su poder de convocatoria social, aunado a que esto sí debe de ser muy extraño, porque ahora mismo hay una tormenta perfecta en cuestión de medios de comunicación, de que se están dando muchos golpes a lo que es las estructuras del crimen organizado en México, a sus cabezas, etc. Y a mí sí me sigue quedando la pregunta del por qué Andrés Manuel López Obrador nunca se le descubrió nada antes. ¿Por qué, si fue un jugador pues tan agresivo con el adversario político, que en su momento era el poder más grande, dígase la oposición, durante décadas, alternando y todo, pero bueno, había una suerte de comodidad entre los dos partidos PRI-PAN para poder saber que al final estaban en la derecha o centro derecha, no en el centro izquierda extremo, y aquí Morena viene a rebobinar y a decir no, ahora vamos para el otro extremo, y es ahí donde se encienden las alarmas con Andrés Manuel López Obrador en 2006. Hubo esta campaña negra para que pues precisamente no llegara al poder, ¿no? Pero eventualmente llega, y lo que me parece curioso es cómo no se le halló nada para poderle cerrar el paso. Esta pregunta vale la pena que la audiencia, independientemente si coinciden o no con Andrés Manuel López Obrador como personaje, como presidente, como ciudadano, como sea, tenemos que reconocer
que el poder real de la estructura de un Estado tiene la capacidad de sacarle de los trapitos al sol a quien sea, no importa quién seas. Sobre todo cuando eres el enemigo número uno público del poder que no quiere que llegue la alternancia hacia el otro extremo. Esa pregunta valdría la pena que cada quien se la haga y saque sus propias conclusiones. Yo creo que ahí nos arroja luz algo de lo que significa el cómo Andrés Manuel López Obrador pudo ejercer esa espada y al mismo tiempo un escudo de defensa de poder moral. Dio clases de cómo utilizar ese tipo de poder. No sé cuándo vuelva a haber un político que pueda ejercitar ese tipo de poder, que es muy escaso en la política, sumamente escaso. En cualquier país prácticamente es escaso. Porque esto no significa que el presidente no haya sido, entre comillas, impreciso en muchos datos, o que muchas cosas les haya dado la vuelta, o que simplemente se haya evadido de muchas circunstancias y temas que fueron pues, de alta tensión. Esta es la labor de un político normalmente. Otra vez, no hay políticos santos, pero sí hay políticos que tienen cadáveres en el closet y hay otros que posiblemente no los tengan. Y en mi opinión, esos son los más peligrosos. Andrés Manuel López Obrador se volvió peligroso porque no había que le pudieran sacar del closet, de debajo del tapete. Al menos hasta el momento en el que fue, pues ahora sí que elegido, a través de la votación popular, una votación aplastante, donde no hubo lugar a dudas que se ganó legalmente, legítimamente, lo mismo que ocurrió con Claudia Sheinbaum. En ambos procesos, el reconocimiento inmediato o eventualmente legal de la oposición, de la propia democracia y sus instrumentos. Entonces, creo que también eso nos deja claro que la gente se empoderó a través de Andrés Manuel López Obrador. La gente no se quedó atrás. La gente se contagió de la mentalidad de Andrés Manuel López Obrador. La gente se la creyó. La gente sabe que tiene sus derechos. La gente sabe que puede no quedarse callada más. La gente sabe que el rico ya no es tan poderoso como antes, al menos no socialmente hablando. Evidentemente el rico tiene mucha lana, evidentemente el rico tiene sus cotos de poder, porque también el poder se hace de estructuras y no nada más se hace de la nada, y se sostiene de dichas estructuras. Y dichas estructuras, en mi opinión, están resistiendo, como tiene que hacerlo. El poder nunca se pide ni se entrega, el poder se toma. Y lo que acabamos de ver suceder durante 6 años fue la toma por asalto del poder político en México. Esto pone también en circunstancias difíciles a los poderes económicos que se sostienen muchas veces en cualquier país de los entramados legales que devienen de las influencias políticas. Eso es una realidad en cualquier país, no importa a cuál nos refiramos. Cuando llega un personaje como Andrés Manuel, que enciende a la gente, un pirómano de las viejas estructuras y al mismo tiempo un constructor nato de nuevas estructuras, yo no había visto nunca, por esto también tengo que decir que me causa impacto. No sé si has visto, Mau, nuestra audiencia, que ha habido gobernadores que al momento de irlo haciendo esta gira de despedida han llorado en público. Se han emocionado. Sí, o sea, sí lo he visto. No sí. Quiero ser despectivo, yo también lloro, ¿no? A veces no tiene que soltar la lágrima. Pero me conmueve en el sentido de que digo, oye, tiene que tener mucha potencia este ser humano, así como el que más, y tiene que tener una capacidad tremenda de transmisión al momento de hablar, al momento de presentarse, al momento de lo que la gente percibe de él. No quiere decir que eso sea todo lo que hay, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un personaje público, como es personalmente, como es en su intimidad, en su casa. Eso pues al final no creo que tendríamos por qué discutirlo, estamos hablando del ámbito público. Pero lo que podemos percibir del ámbito público, que son este tipo de eventos, este tipo de circunstancias, este tipo de actos, me llevan a pensar que
hay unas semillas que se están sembrando y que no vamos a ver hasta después, pero también hay un cambio cultural y de mentalidad en la población mexicana. No se resolvieron muchas cosas en este sexenio, eso hay que decirlo. Se quedó a deber en varios temas. Un presidente siempre va a quedar a deber. Pero no sé por qué Andrés Manuel López Obrador le ha ocurrido también, como a mucha gente que es ahora sí que la más guapa del salón, que es la más carismática del trabajo, que es el atleta que, aunque falte un día o dos al entrenamiento el domingo siendo futbolista, es el goleador y entonces le perdonamos todo. Ese es Andrés Manuel López Obrador. Les guste o no. Es el personaje que se anticipó también a los tiempos cuando todavía su discurso no prendía. Hace 2 décadas atrás, pero iba acumulando poder social de convocatoria, iba acumulando poder social de recorrido de su propia historia y trayectoria personal y política, iba acumulando. Lo que nadie se dio cuenta fue que Andrés Manuel López Obrador se iba acumulando a sí mismo para de repente simplemente llegar al culmen de su carrera política en una jugada de estrategia de verdad de genialidad, cuando llega a la presidencia y arrasa, ¿no? No sin antes haber sido derrotado varias veces. Y eso habla mucho del empeño también del mexicano, de empeñarse por salir a buscar el pan que va a poner sobre la mesa de su familia, del empeño que el mexicano tiene para querer salir adelante, de lo que ha sido México con tanto saqueo, honestamente hay que decirlo así, y que aún así sigue dando, y seguirá dando México porque México es muy grande. Y su gente es muy grande. Y hoy estamos ante circunstancias tristes y violentas como fenómeno, pero también que tienen una profunda explicación en que la pobreza ha vuelto muy vulnerable a la gente para tener que involucrarse en ciertos temas de criminalidad para poder salir adelante. Y creo que nunca tuvimos que haber llegado a ese extremo. Y evidentemente también hay ciertas cuestiones y actividades que nunca se van a acabar, en mi opinión, que son simplemente parte del propio sistema económico global. Uh-huh. Sí, totalmente. O sea, juntaste una sociedad con estos problemas grandes de desigualdad al lado de uno de los países con mayor poder adquisitivo del mundo. Obviamente tiene que haber un explotado en esa relación, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero sí, o sea, aquí no estamos... pues ahora sí que hablando solo para echar flores a López Obrador. Sabemos totalmente, como bien dices, los desaciertos que hubo. Al final se despide con el sexenio más violento de la historia reciente, 178,000 asesinatos, pero como bien dices, pues corresponde no exclusivamente a la gestión de él o de cualquiera que hubiera estado en su lugar. Así hubiera estado Ricardo Anaya, los resultados hubieran sido prácticamente los mismos, porque es un fenómeno, como bien dices, con connotaciones globales. Tampoco vamos aquí a dejar de mencionar, por ejemplo, durante la pandemia, cómo su manejo fue pues cuestionado, el hecho de que desestimara un poco la importancia al principio del virus, o que no usara cubrebocas en las conferencias oficiales, no sé si te acuerdas, este tipo de cosas, ¿no? Pero al final, como bien dices, por este carisma, este capital político, pues se le ha dejado pasar todo y al final termina con esta popularidad impresionante, ¿no? O sea, la gente, a pesar de estas cosas, lo siguen queriendo, ¿no? Y descoloca la oposición. Descoloca la oposición y yo creo que de verdad replantea las preguntas. ¿Qué es ser político? ¿Qué es un buen político? ¿Cómo se tendría que llevar a cabo la política en México? ¿Para qué sirve la política en México? ¿Sirve para el interés personal? ¿Para el interés de los grupos que ya conforman el poder? ¿O sirve para precisamente dar servicio a la gente? Y estas preguntas la gente se las empezó a cuestionar, porque ni siquiera había un cuestionamiento sobre eso. De hecho, hay una frase muy famosa, no me acuerdo del personaje político, que dice político pobre no es político o algo así. O el que no tranza no avanza, ¿no? Claro, el típico. Que decía, el político pobre es un pobre político. Perdón, esa era la frase, me parece. Y entonces
amalgamaba muy bien el cómo funcionaba el poder, ¿no? Pues el que llega al poder político pues es porque también se tiene que servir, si no imagínate para qué llegó, pues es un tonto. Y entonces todo eso se volvió una suerte de normalización del ejercicio de la política en un sentido contrario a las bases y al espíritu de lo que la política es. Y en eso también, pues la verdad es que por más que mucha gente, ¿no? También en las memisas y todo digan que Andrés Manuel, el que nunca se graduó, que tardó tanto, pero es alguien que sabe, que tiene conocimiento de lo que es el ser humano, de lo que es la política y la historia, y le sirvió, pues yo pienso, o sea, eso pienso yo como una apreciación de sentido común. Pues yo creo que algo tiene que tener el señor de inteligencia, para quienes piensan que nomás no, y creo que ese fue el error también, asumir que el señor no tenía esa astucia, inteligencia y brillantez, que ya vimos que pues yo creo que le dio 20 vueltas a los más hábiles, y no lo pudieron parar, que ahorita está sacudiendo al poder judicial de la nación. Y eso nunca lo habíamos visto tampoco, porque evidentemente nunca ha habido una confrontación de poderes. Eso es preocupante, no sé hasta dónde pueda ser preocupante y cómo, no soy abogado, pero me parece que es una cuestión que hay que analizar con profundidad, porque significa que incluso si eso fue lo más evidente y hay cosas muy evidentes que cambiaron, hay muchas cosas que no podemos ver ni siquiera todavía suceder o nunca las vimos, pero cambiaron. Sí, o sea... Y eso... Sí. Te iba a decir, tanto así que cosas que no pudimos ver, por ejemplo, esto de la reforma judicial, pues al fin y al cabo ya ha cambiado también bastante el paradigma de qué se considera correcto o no, tanto para gente que estudia el derecho, estudiosa del derecho, o gente que no. Tanto así que Ricardo Anaya hoy en una nota sale diciendo que sí se necesita una reforma judicial en México. Que no es la forma, a lo mejor, pero que sí se necesita, que es lo que la oposición, en el capítulo anterior dijimos, pues no formuló al principio, ¿verdad? Y es curioso, ¿no? También escuchaba a Denise Dresser, leía un tuit de Denise Dresser mencionando vocablos como comentócratas, como varias veces ha mencionado, no me acuerdo si ella, alguien más, obras faraónicas, todos estos términos, para que nos demos una idea, todos estos términos no existían como sentido común en la jerga política de los intelectuales que analizaban la política, de los analistas políticos. No existían. Estos vocablos los puso a circular Andrés Manuel López Obrador como términos, como monedas corrientes para podernos entender, como moneda circulatoria, ahora sí que semántica y también verbal y también de cultura popular para podernos acercar a la política. Y hoy vemos a intelectuales del Colmex, hoy vemos a intelectuales del TEC de Monterrey, del Alma Mater, hoy vemos a intelectuales de la UNAM, o sea, no importa, están hablando como habla Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué potente es! Que los propios contras, que la propia contrainsurgencia del poder que hoy está ahí sentado en Los Pinos, haya absorbido como por ósmosis, porque no le quedó de otra, porque si no se iba a despegar demasiado de lo que era el sentido, de lo que la gente recibía y percibía como lo entendible y como lo cercano, y dijo la oposición, pues me convertiré en lo que me he jurado destruir. Y entonces, ve lo poderoso que es, porque eso es algo de la psicología. El lenguaje nos crea y crea el entorno, la realidad. El lenguaje nos permite construir. El lenguaje es la realidad. Y en el lenguaje está la realidad que vemos en México. Y ahora los intelectuales y los analistas políticos que regularmente critican a Andrés Manuel López Obrador y que históricamente han estado, pues no sé si a favor, pero sí, pues en contra más bien te iba a decir, no sé si lo aborrecen, pero sí en contra políticamente hablando en su ideología, y es notable, se han tenido que marginar a sí mismos, han tenido que adoptar algo con lo cual no sé si se sientan incómodos o sientan quizá muy cómodos de ya expresarse así, pero es muy, muy choqueante o es muy impactante ver cómo hasta en lo más elemental como un tuit, este tipo de personas que jamás hubieran utilizado este tipo de palabras
ya se apropiaron de ellas. Cuando tú ya te apropiaste de eso, es porque inconscientemente ya absorbiste el mensaje y ya te integraste al movimiento y al cambio sociocultural. No hay más, no hay más. O sea, Andrés Manuel López Obrador creó un ecosistema de comunicación política y también de una nueva realidad social, y por eso me refiero no a que la gente haya dejado de ser extremadamente pobre en ciertas zonas del país, o haya dejado de haber desigualdad, o que haya dejado de haber esta inequidad, ¿no?, entre hombres y mujeres y etcétera, o haya dejado de haber violencia. No me refiero a eso. Obviamente son procesos históricos que llevan una inercia y que al mismo tiempo requiere mucho tiempo para poder sanar y para poder salir de ahí. Concretamente decir, ya no estamos ahí, es muy complejo, ¿no? Pero el que la gente ya lo vea diferente, y a mí me parece muy, muy poderoso, porque así como bien mencionas a Ricardo Anaya, que bien recordamos, pues no estuvo en México en los últimos años. Uh-huh. Y va a volver. Ya regresó, sí, ¿no? Ya regresó al ruedo de la política otra vez. Que bueno, se suma a la oposición. Se necesita también contraste, obviamente. Necesitamos que en México haya una oposición. Fuerte. Se necesita oposición en México, y fuerte. Y no la hay. No es real oposición en México. Hay una desbandada de grupos de interés o de personas que históricamente han sido compañeras en ciertos partidos y ahora están tratando de reinventarse. Y qué bueno también. Pero se requiere con urgencia una oposición que contrapese, no solamente en la opinión pública, pero también en volver a ganar escaños, en volver a ganar políticamente posiciones, para que el juego de la democracia pues se lleve a cabo como tiene que ser. Y eso no es culpa de Morena. O sea, esto también de la sobrerepresentación me parece que es equivocado. La verdadera catástrofe no ocurrió en el dictamen en donde a Morena se le da la mayoría, me parece que absoluta o relativa, no estoy muy seguro, Mau. Era relativa, pero el Partido Verde acaba de ceder parte de sus sus legisladores y ya va a ser prácticamente. Y eso es la política. Eso es la política. Eso lo hemos visto antes también, eso lo hemos visto con el PRI, claro, seguramente con el PAN también. Uh-huh. Al temor de equivocarme. O sea, lo que voy yo es, lo hemos visto en algún punto en un estado, en un cabildo de una ciudad o municipio, lo hemos visto ahora simplemente a nivel escala, ¿no? Y con mucha más circulación de la información, y por eso sabemos que hoy esto está ocurriendo, así como seguramente ya ocurrió muchas veces antes con otros partidos. Entonces no es nada de sorprender, simplemente eso es la política. Lo que sí es de sorprender, y la catástrofe fue y se fraguó desde antes, y fue la desconexión de esa clase política que hoy no está en el poder, lo que llamamos oposición, y ahí fraguó por sí misma la derrota que hoy los tiene justamente en esta nueva posición, pues digamos que abajo, en el columpio, en el sub y baja, ¿no? Esa es la reflexión que yo creo que nos tendría que llevar a pensar que Andrés Manuel López Obrador ganó el juego, y lo digo con mucha sensibilidad para quien no lo quiera ver así como, ¿cómo? O es ofensivo que lo digas así. No, la política es un juego de ajedrez. Ganó el juego, hizo un jaque mate. La gente que está en contra de él tiene que hablar como él para poder tener una audiencia. Sí, justo. La gente que políticamente es su adversaria está políticamente derrotada, con más o menos capacidad para levantarse. Vemos a un PRD desaparecer, un PRD que Andrés Manuel López Obrador abandonó cuando dijo, esto se está hundiendo, esto ya no es lo que era el PRD en sus inicios. Lo mismo que hizo cuando dejó al PRI. Entonces, Andrés Manuel López Obrador jugó un juego de muchos movimientos, muchos de los cuales, en mi opinión, la oposición no pudo ver cuáles fueron esos movimientos, y de repente ya tienes encima el jaque mate y te lo dieron. Y va a tardar en que ahora sí que la correlación de fuerzas regrese a un punto en donde la oposición va a ser capaz de contrarrestar ese ambiente. O sea, literal, México vive hoy un ecosistema diferente, un cambio diferente de profundidad psicológica, mental, emocional incluso, que eso pesa mucho en la política y la gente no le gusta hablar de eso a la hora de que van la gente a votar, porque somos muy estructurados, entre comillas, con que cuántos votos y esto. La gente vota por emoción.
La gente no vota pensando en números. La gente vota por la gente en la cual confía y cree que puede lograr lo que dice. Cuando un político se ensimisma demasiado en ser técnicamente perfecto y deja de lado la emoción, es un político que está próximo a acabarse. Está próximo a fracasar. Sí. La política es emoción. Y esa confianza tarda en construirse. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí. no es de la noche a la mañana. Como bien lo dijiste, pues AMLO tuvo bastante tiempo para fraguar su figura. Tuvo una trayectoria política de más de 4 décadas, si la queremos ver en su totalidad. Y pues ahora sí que, como todo el discurso que ha hecho, pues su trayectoria como tal está también llena de épica. O sea, neta, parece una epopeya. En algún momento, ahorita en tu intervención, mencionaste sobre esta caminata de Gandhi, ¿no? Famosa. Y AMLO, pues literalmente tuvo una caminata así, por ahí en 1992, en enero. Caminó desde Villahermosa, Tabasco, 700 kilómetros caminó durante 51 días López Obrador hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México. A lo mejor muchos que nos escuchan, porque he visto las edades de nuestra audiencia, muchos a lo mejor ni estaban vivos, pero búsquenlo por ahí, el llamado éxodo por la democracia. O sea, este brother caminó desde la capital de Tabasco hasta la Ciudad de México con un montón de personas para denunciar pues un fraude electoral que se cometió en Tabasco, el estado de donde él nació. Y esta caravana pues tenía un simbolismo, digo, si pueden ver las fotos ahí en Google, o sea, si hay fotos, pues un simbolismo casi que de cruzada estilo bíblica, ¿no? Y pues esto es lo que le aplaude la gente, ¿no? Que saben que hay cierta legitimidad detrás de todo lo que dice. O sea, no saben que no es un político que salió como tal, que digo, no tiene nada de malo, pero que salió de una escuela de Ivy League en Estados Unidos y que desde su palacio o desde su despacho decía qué hacer, ¿no? A la gente o fraguaba por ahí sus dichos morales. No, él en realidad lo hacía desde el camino, despejando literalmente en la carretera con sus zapatos, junto a campesinos, junto a indígenas, trabajadores. Y esto hizo que durante 4 décadas Andrés Manuel no generara seguidores. Él generó feligreses prácticamente. O sea, generó como tal a gente que adora su imagen, casi a un nivel, y lo dice mucho, sí, Denise Dresser, por ejemplo, un nivel mesiánico, pero hasta cierto punto tiene cierto sentido de razón, porque la gente sí lo veía como, o sí lo ve todavía como un enviado que vino a cambiar las cosas para ellos, ¿no? Para ellos y para bien. Tiene total razón. Sí. Tiene total razón en decir que un sentido mesiánico, o me acuerdo que el primero en formular, ¿no? el concepto a manera de querer ridiculizar como estrategia política, no sé si como simplemente una opinión, ahora sí que ahí no sabría, es simplemente una hipótesis. Enrique Krause le llamó en un artículo, si no mal recuerdo, el Mesías tropical. Sí, pero sí es cierto. No estaban ni equivocados ni Krause, ni ahora Denise Dresser, que varias veces menciona. Es que simplemente hay que comprender que también ellos y todos nosotros estamos en una sociedad donde los arquetipos existen. Según la psicología junguiana existen arquetipos. Andrés Manuel López Obrador es un arquetipo, el arquetipo del Salvador, el arquetipo del patriarca. ¿Qué de sorprendente tiene eso? Nada, lo es. El arquetipo de ese nivel te lleva a generar cambios de estos niveles. Yo no veo a una figura que no sea arquetípicamente fuerte liderando nada, ni una empresa, ni una familia, ni un nada, menos un país. Entonces, cuando tratan como de atacar, como de criticar, como esta acumulación de poder que concentra el perfil, etcétera, pues es una alabanza a él, ¿eh? Claro. Es una pleitesía a Andrés Manuel López Obrador, es rendir pleitesía, es reconocer sus habilidades, reconocer la potencia, y no se dan cuenta ni siquiera de eso. O sea, eso es una miopía muy grande, en mi opinión, porque más bien, comenzando por tomar eso en serio, significaría que el adversario que pudiera rivalizar
con esa figura que va a permanecer, en mi opinión, Andrés Manuel López Obrador se va a convertir en una leyenda y después en un mito de la nación. Y la gente lo va a recordar, y la gente lo va a recordar como un Lázaro Cárdenas o como un Benito Juárez. En eso pienso que sí. Y otra vez, no porque sea un presidente que haya hecho todo perfecto, ni porque en este sexenio todo se haya hecho al pie de la letra como para decir somos Dinamarca, como bien mencionabas al inicio, ¿no? Pero yo creo que son de esas cosas que se quedan ahí en el imaginario colectivo fuerte, que te lleva a remover emociones, épocas en la memoria de cualquier ser humano que vivió y trascendió esos tiempos. Y yo creo que los únicos políticos que van a sobrevivir de aquí en adelante, pues voy a tener que hablar de la oposición, porque al final son los que tienen que adaptarse. Son aquellos que se bajen del atril de la burguesía y desciendan a los terrenos de los plebeyos. Vemos a un político bastante hábil, como lo es Ricardo Anaya, muy inteligente, y vemos el cambio de discurso con lo que acabas de mencionar, porque él sabe que pues ahora sí que ante la tempestad hay que hincarse. Sí, hay que ajustar tu vela al viento. Que el político que no cambia es un político que no va a sobrevivir. Se tiene que adaptar la oposición al juego que ahora está jugando todo el país. Andrés Manuel López Obrador puso nuevas reglas en el tablero, dio el manotazo, cambiaron las fichas, se pusieron nuevas reglas, y ahora, para poder recuperar el poder, y si se quiere hacer una reversa de alguna u otra manera, primero se va a tener que jugar con las reglas que hoy se establecieron o que hoy están en marcha y vigentes. ¿Hasta dónde eso va a ser posible para muchos políticos? Yo creo que no para muchos. Honestamente, yo creo que muchos van a preferir quedar en la marginación de su personaje, en la irrelevancia, a veces por incapacidad de adaptación, a veces porque simplemente dicen yo no creo en esto, o sea, no estamos bien, ¿no? Ok, y dentro de eso puede ser que haya quien surja, y de eso las extremas derechas normalmente, o el contraste de las extremas izquierdas también, como este tú a tú, jalando desde el otro extremo una base que poco a poco vaya creciendo. Y eso también puede ocurrir, la política puede ocurrir de todas maneras. Eso es la política, el cambio constante y ahora sí que las sorpresas del porvenir. Y no me sorprendería que en un futuro o veamos a una oposición que se asimila mucho a un Andrés Manuel López Obrador, ahora sí que a una derecha izquierdizada para poder llegar otra vez al poder, o una extrema derecha de choque completamente, que poco a poco puede ir ganando terreno y dimensión para pivotar la ideología, la creencia, el ecosistema de la gente y del país. Y cualquiera de las dos es un camino que, en mi opinión, pues es lo más posible que veo. Solamente esos dos escenarios, no veo ningún otro por lo pronto. Sí, no es casualidad que se esté dando ahorita todos estos rumores de que Verástegui, a quien he estado siguiendo un poco más de cerca últimamente, no parece como alguien que está actuando solo como lo hizo al menos durante las precampañas. Ahora parece que tiene más fondos y apoyo internacional. De hecho, hay un gran interés por poner en México por pivotar, como bien dices, la ideología en México, la idiosincrasia política, como lo hizo Obrador a la izquierda, pero ahora a la derecha. Y Verástegui quiere juntar esto en un partido. No es casualidad que Javier Milei, el presidente de Argentina, iba a tener una visita no oficial a México para una de las juntas que se hace anuales de la derecha que iba a hacer en Ciudad de México. Al final la canceló, pero vaya, todo esto no es casualidad porque sabemos que esta especie de movimiento que también existe a nivel global de las derechas, que surgen como contrapoder al globalismo, a la globalización, al libre flujo de migrantes, a la apertura económica. Este movimiento pues tiene intereses detrás, económicos y patrocinadores muy fuertes, que obviamente podrían dotar de recursos y de apoyo técnico, por así decirlo, de asesoría, y pues es prueba de ello, ¿no? Verástegui. Ahora sí que esa es la oposición que yo también creo que se va a hacer, que ya se está cocinando en México y que va a ser la que va a tomar el lugar de las dirigencias actuales, porque las actuales pues
siguen siendo desprestigiadas, es un hecho. La gente, o la mayoría de la gente, todavía ve a los líderes de los partidos opositores. Y aquí no estoy hablando de Movimiento Ciudadano, este es otro, ese arroz se cuece aparte, ya hemos hablado de ellos, pero sí de los partidos tradicionales, ¿no? Sobre todo el movimiento, el bloque de PAN, PRI. Para la mayoría de la gente, este bloque, pues ahora sí que sigue representando los intereses de las empresas, ¿no? Y de las élites económicas. Cuando Andrés Manuel López Obrador sí dejó trabajar a las empresas por un lado y al mismo tiempo tuvo este discurso socialista cercano a la gente, el cual quieren tener los partidos de derecha. Entonces, pues como para ir cerrando, yo diría que estos actores de la oposición pues tienen que tomar las fichas del tablero nuevo que puso López Obrador, porque sí ganó el juego, pero también cambió todo, cambió las fichas, cambió los colores, por así decirlo, del tablero. O sea, ya tienen que jugar con su fórmula, porque la sociedad mexicana ya no va a ver con los mismos ojos el discurso, por ejemplo, de lo que era un Peña Nieto, ¿no? En campaña, ¿no? Ya no lo va a ver igual. No va a volver a ese esquema. Va a querer esquemas que trajo López Obrador consigo. Lo hemos visto con Sheinbaum, como ella ha intentado generar este rapport, ¿no? Con la gente que si bien mucha gente le critica que no lo alcanza, también ahí yo les diría, bueno, no estamos hablando de López Obrador, aquí estamos hablando de otro personaje totalmente diferente, ¿no? Entonces, este tipo de rapport es el que tienen que empezar a utilizar, porque si no, pues simplemente van a quedar fuera del debate y sus voces no se van a escuchar. Se va a escuchar la voz ahí de Morena, de Noroña, que es como este satélite que orbita, como bien dices, autónomo, que tiene muchísimo empuje en las redes y sobre todo en generaciones jóvenes, pero también el de una derecha que se está cocinando fuerte en México y que va a contrarrestar eventualmente, diría yo, todo pues ahora sí que los puntos que decepcionen, tiene que haber, como en toda presidencia, los puntos que decepcionen de la presidencia de Sheinbaum son los que va a agarrar esta derecha con su asesoría técnica global para poder establecerse y tratar de batallar ahí en esta guerra de las ideas. No sé tú cómo concluirías. Sí, precisamente que en este punto de consolidación, que eso es lo que podría decir que va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum, y es un momento muy peligroso también en ese sentido, es decir, es un momento en el cual se va una figura altamente carismática, el presidente más carismático que ha tenido el país en su reciente historia, diría yo. Llega una mujer, eso es un cambio fuerte también, lo cual veo muy positivo, totalmente histórico, totalmente necesario, y me parece que su estilo personal de gobernar lo conoceremos. No es lo mismo gobernar una ciudad que gobernar un país. Los poderes de los cuales puedes disponer como presidente y también las limitaciones que tienes son muy diferentes. Y eso va a traer, me parece, otro cambio en las reglas, en las percepciones de la gente, de lo que una mujer es capaz de hacer, de lograr. Eso me motiva a mí. Creo que las mujeres históricamente han sido relegadas en todo el mundo, en México, sobre todo en un país tan machista como lo es el nuestro, con todos los hombres que tenemos ese machismo interiorizado sí o sí, de una u otra manera, en ciertos grados, pero todos lo tenemos, y que las mujeres también puedan motivarse, involucrarse más en la política, me parece que es algo ideal. Históricamente, filosóficamente incluso, se ha relegado a la mujer de la política porque no es el campo de acción de la mujer, entre comillas, porque eso es un constructo social, evidentemente, y es necesario de reevaluar, ¿no?, esa postura, y eso es una revolución en sí misma. Entonces creo que el sexenio de Sheinbaum puede ser todavía más revolucionario, sí lo creo. Creo que también puede ser mucho más económicamente exitoso que el que le tocó a Andrés Manuel López Obrador, empezando porque lo golpeó la pandemia completamente, igual que a todos los países del mundo y a todas las economías. Al día de hoy estamos viendo los estragos de eso, con la inflación y con el tema de las disrupciones en cadenas de suministro, etc. Entonces, yo esperaría y desearía que el sexenio de Sheinbaum fuera mucho más exitoso, no solo en lo que se quedó un poco corto para poder llegar justamente a esas conclusiones, a esas victorias necesarias en muchos sentidos, a esa sanación que requiere el país en muchos otros sentidos, pero también a un nuevo impulso pues estructural
a una reformación de todo lo que de verdad ya no sirve, aunque se quede todo lo que sí está sirviendo y todo lo que ya venía sirviendo desde antes. Y finalmente una invitación también a que repensemos lo que es la política, una invitación también a reconsiderar lo que significa ser oposición, lo que significa estar también en el poder, el que no se tiene por qué avasallar a nadie, el que también la democracia es ese diálogo entre contrarios o adversarios de diámetros opuestos, pero es esa dialéctica, o sea, es ese diálogo. Si no hay eso, no hay democracia. Y la democracia es necesaria, pero también para ello se necesita tener la capacidad suficiente para dialogar, para poder jugar el juego. Y eso creo que es lo que a México le va a hacer falta estos 6 años, si no, ahora sí que si no todas las partes se ponen en su mejor nivel dentro de sus propias posiciones. Y pues nada más, con eso cerraría yo. Pues con ese último comentario es momento ya de cerrar este chisme político, este recap de todo lo que significa AMLO. Ya estaremos por ahí analizando los primeros meses de Sheinbaum eventualmente. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chisme político.